Buenos días, ingeniera Lourdes Ortega Maldonado y compañeros presentes en esta reunión. Mi nombre es Carlos Pilay y el día de hoy voy a dar a conocer el tema enlaces químicos interatómicos, interacciones con las sustancias y propiedades físicas derivadas. Para empezar el tema se debe tener en claro qué es un enlace químico. Un enlace químico es la interacción entre dos o más átomos que pueden ser iguales o diferentes que se forman, ya sea ganando, cediendo o compartiendo electrones, para así alcanzar configuraciones electrónicas que den estabilidad al producto resultante y sobre todo mantenga unido a los átomos de dicha unión. Algo importante añadir es que cuando se produce dicho enlace, los átomos no cambian de estructura ni mucho menos cambian sus características, simplemente existe una compartición de sus electrones. Un ejemplo de esto se puede ver al unir dos átomos de cobre, los cuales lo único que hacen es ceder sus electrones de valencia, para de esta manera formar lo que es un enlace metálico. Em, Aquí se puede ver claramente que hay dos de estos átomos, los cuales están rodeados de cada uno de los que son sus electrones de valencia, los cuales son negativos, y se pueden ver que son esos circulitos de color amarillo. Estos electrones no permanecen quietos, sino que se mueven por todo lo que es el cristal de cobre. Estos enlaces se clasifican de la siguiente manera. Primero se encuentra lo que son las uniones interatómicas, que son todas aquellas sustancias que con el fin de producir moléculas se enlazan con átomos, que todos estos forman compuestos que existen en la naturaleza. Esta interacción da origen a lo que son las uniones metálicas, iónicas o covalentes. Cuando me refiero a uniones, también prácticamente es lo mismo que en los enlaces. También por otro lado se encuentran los enlaces intermoleculares en los que también se encuentran los que son las fuerzas dipolo y los puentes de oxígeno. Esta se encarga también de mantener unida a las moléculas. Eh, Algo fundamental, sin importar de qué tipo de enlace se hable, es la energía en enlace, la cual dependerá de la distancia en enlace entre los átomos que lo forman, que serían A y B, debido a que, como ya dije antes, los enlaces químicos simplemente están formados de dos átomos, simplemente se pueden formar por dos átomos. Dado así que un modo de visualizar dichas características energéticas son unas curvas denominadas curvas de estabilidad energética o, como dice en lo que son las diapositivas, curva de Morse. Estas curvas se pueden hallar de manera experimental y es utilizado para descubrir la energía potencial entre la distancia de dos átomos. Para representar dicha curva se realiza una gráfica en donde el eje Y se ven presentes la energía del enlace, las cuales serán positivas, pero al mismo tiempo serán inestables. En la mitad de dicho gráfico se encuentra lo que son la energía en B, y debajo de dicha energía en B irán los valores negativos, los cuales estos sí serán estables. Y por último, en la gráfica se puede ver lo que es el eje Y. En este eje Y solo se encuentra, por decir, solo se encuentra representado por una sola cosa, que es la distancia del enlace. Un caso que se puede presentar es que el átomo A y B se encuentren demasiado separados, haciendo que no ejerzan ninguna interacción, y por lo tanto el sistema tendrá una energía de cero. Pero a medida que los átomos A y B se empiecen a acercar, se empezará a notar lo que son las fuerzas atractivas. Esto hará que se estabilice el sistema, disminuyendo considerablemente la energía. No obstante, a medida que A y B sigan acercándose, empezarán a dejar a notar las fuerzas repulsivas, que se estabilizan el sistema, haciendo que éstas aumenten la energía hasta de alguna manera llegar a alcanzar valores positivos. El resultado conjunto de las fuerzas atractivas y repulsivas ya antes mencionadas en estos casos se pueden representar mediante las curvas de estabilidad energética en lo que es la curva de Morse. Por eso aquí se ve dicha curva. Por otro lado, también se encuentra lo que es la electronegatividad, la cual es una propiedad periódica que poseen los átomos para atraer electrones hacia sí mismos.
en los que se debe tener en cuenta que a mayor electronegatividad, mayor será la capacidad de atracción que éste lo respecta que éste lo respecta. En el caso de la tabla periódica, dicha electronegatividad se encontrará si a medida que se aumenta, a medida que se mueve de izquierda a derecha, ir aumentando dicha electronegatividad y dentro de un periodo. Además, que irán disminuyendo a medida que se vaya bajando en cada uno de los grupos que se encuentran en lo que es la tabla periódica. Eh, Como resultado, los elementos más electronegativos serán los que se encuentran en la parte superior derecha, los que pueden ser tanto el helio, el boro, el carbono o el hidrógeno. Mientras que en la parte superior, en la parte inferior izquierda, se encontrarán todos los que son los elementos más electronegativos, que en estas pueden ser lo que es el francio, el cesio y el bario. Eh, ya. Por otro lado, también encontramos lo que es la teoría de Lewis. Esta teoría tiene el nombre de su creador, o sea, del químico Newton Lewis, que planteó esta teoría basándose en una estructura que él creó muchos años atrás, específicamente a finales del siglo XX, en donde se dio una definición acerca del comportamiento del ácido y sus bases. Con esas bases creó una estructura a la cual le denominó la estructura de Lewis, el cual tenía como finalidad representar de manera gráfica los pares de electrones de valencia presentes en cada átomo de la tabla periódica. Las estructuras de Lewis muestran los diferentes átomos con una determinada causa, usando su símbolo químico y líneas que se trazan entre sí. Representan también si entre los átomos existen tanto lo que pueden ser enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. En ocasiones, para representar cada enlace se usan pares de puntos en vez de líneas. También encontramos los que son los electrones de valencia, los cuales son electrones que en la capa más externa o nivel de energía de un átomo, estos sirven para que los átomos puedan formar enlaces con otros átomos. Es decir, de esta manera ayudan a formar nuevos compuestos. Además, los electrones de valencia son responsables de las características químicas de los elementos. En la tabla periódica los elementos son del mismo número de electrones de valencia y se encuentran en el mismo grupo, como se puede observar en la tabla que está al lado del concepto de electrones de valencia. En el año 1916, los científicos Walter y Lewis explicaron que los átomos de los distintos elementos suelen mantener siempre una configuración electrónica estable mediante la ubicación de 8 electrones en sus últimos niveles de energía. De esa idea nació lo que se le denomina la regla de octato, la cual establece que los iones en los distintos elementos químicos suelen completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones. Como aquí hay varios ejemplos de cada elemento, por decir, aquí está su configuración electrónica, los electrones que tiene cada uno, pero a la hora de representarlos en su estructura de Lewis, mucho se le llega a agregar los electrones que faltan, sus electrones que faltan. Siguiendo con lo que respecta a los enlaces químicos, como primer tipo están las uniones interatómicas o enlaces en los que se encuentran los que son, los enlaces iónicos o uniones iónicas, este tipo de enlace se presenta a partir de la unión de dos elementos cargados energéticamente de un metal y un no metal. Los elementos ceden electrones, formando cationes, por lo tanto sus cargas serán positivas, mientras que los no metales aceptan electrones, formando aniones, haciendo de esta manera sus cargas negativas, formando de esta manera una molécula con iones de signos opuestos. Por lo tanto, estos se atraerán. Durante la transferencia de electrones, cada átomo completará su último nivel energético con 8 electrones, de esta manera cumpliendo lo que es la regla del octeto ya antes mencionada.
Un ejemplo de este enlace iónico se puede observar debajo en esta imagen, en la cual se encuentran dos elementos que son el sodio y el cloro. El sodio, al encontrarse en la primera columna de lo que es la tabla periódica, tiene un electrón, mientras que el cloro, como está en la penúltima columna, esta tiene que diga 7 electrones. Al hacer la transferencia de electrones, el sodio perderá su único electrón y se lo dará al cloro. De esta manera, el cloro completará sus 8 electrones, formando de esta manera un anión positivo para el sodio, mientras que el cloro tendrá un ion negativo. Estos, al ser de signos diferentes, se atraerán, formando de esta manera la molécula denominada cloruro sódico o NaCl. Y todo eso lo que expliqué se puede ver en el gráfico que se puede observar ahí en la diapositiva. Siguiendo, los elementos que se combinan en este tipo de enlaces se distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo a sus propiedades físicas. Los dos átomos que se utilizan para la unión, para formar este tipo de enlace, deben tener una diferencia de electronegatividad mayor de 1,7. Al cumplir esta condición, el enlace te tratará de un ion. Caso contrario, estaremos hablando de otro tipo de enlace. Con lo que respecta, de acuerdo a su estado, tenemos que, primero, los puntos de fusión son elevados, lo que hace que sean sólidos a temperatura ambiente. Además, poseen puntos de ebullición igualmente elevados. En lo que respecta a su estructura, esta se puede representar dibujando primero el símbolo de Lewis para cada elemento. Al perder un electrón creará una carga positiva, mientras que al ganar un electrón creará una carga negativa, pero a su vez deben tener la misma configuración electrónica para de esta manera hacer cumplir lo que es la regla del octeto. Como segundo tipo de enlace, tenemos lo que son los enlaces covalentes, los cuales se forman entre dos no metales iguales, o estos pueden también tener la diferencia de electronegatividad de 0 a 0,4. Este tipo de enlace comparte electrones, caso contrario a lo que pasaba en los enlaces iónicos. Existen tres tipos de enlaces covalentes, los cuales son los enlaces polares, los cuales no es más, o sea, prácticamente este tipo de enlace covalente no es más que la unión de dos metales diferentes, por lo tanto, uno de estos metales atraerá con más fuerza a los electrones de valencia. También están los enlaces covalentes polar coordinados. Este tipo de enlaces se caracteriza por tener un átomo que aporta de manera completa al par de electrones. Es decir, que cuando dos átomos están enlazados entre sí, solo uno de estos átomos va a ser el que va a aportar al par de electrones reemplazantes. Un ejemplo de estos átomos podrían ser el metanol-lactona y el ácido propírico, como se pueden observar, como se puede leer aquí. Por otro lado, también se encuentran los que son los enlaces covalentes no polares, los cuales se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa, que sean de la misma clase y de la misma electronegatividad. El enlace es no polar, ya que en este enlace ambos átomos tienen la misma afinidad hacia los electrones, por lo, por lo que para poder predecir el tipo de enlace covalente, la diferencia de electronegatividad debe encontrarse entre los valores 0 y 0,4. Ejemplos de este tipo de enlaces puede ser el etanol, el taurino, el isobutano. Ya. Como segundo tipo de enlace como segundo tipo de enlaces también encontramos los que son las uniones intermoleculares, en donde tenemos lo que son el enlace metálico. Este tipo de enlace se origina por la unión existente entre dos átomos de los metales, a los que se deben su estabilidad y propiedades de las redes cristalinas metálicas.
Estas poseen propiedades físicas y características muy diferentes a comparación de otros enlaces. Además de presentar, además que se presentan también al formar cristales de diferentes estructuras, de esta manera formando una red metálica. Las propiedades, esta se caracteriza por tener una propiedad que a las sustancias metálicas, una propiedad que tiene este enlace es que dichas sustancias metálicas tienen un brillo intenso. Además que tiene excelente conductividad térmica, maleabilidad y tiene facilidad de dar y estirar, de formar y estirar los metales. Sus temperaturas de fusión y ebullición son muy variadas. Cuando menor es el volumen de los iones, mayor es la fuerza de atracción. Y mientras más electrones de valencia esta posea, mayor será el número de electrones de la nube electrónica. Por parte de las fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares, se crea, se encuentran lo que son las fuerzas intermoleculares. Dichas fuerzas se crean entre las moléculas de las sustancias covalentes, ya sea que se encuentren en estado sólido o líquido, cuando se distribuyen suficientemente la temperatura de un gas. Al mismo tiempo disminuye su energía cinética de las moléculas. Además aparecen las fuerzas atractivas intermoleculares, pasando la sustancia al estado líquido y posteriormente al sólido. Las fuerzas intermoleculares pueden ser de dos clases, las cuales pueden ser fuerzas Van, Van de Waals y enlaces de hidrógeno. En las fuerzas de Van der Waals, este, son las atracciones débiles que mantienen unidas a moléculas eléctricamente neutras. Sin embargo, en algún momento, estas moléculas, en el caso de las dipolo-dipolo, es cuando una molécula polar que es atraída por la otra molécula polar, este, hace que estas no ocurran necesariamente molécula, sino que cuando su polo esté positivo en una molécula, atraiga al otro polo negativo, atraiga al polo negativo de la otra. En el caso de la dipolo incluida, esta fuerza se establece entre la molécula polar y una molécula no polar. La molécula polar induce en la polar un dipolo temporal, de modo que se establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un breve tiempo. Y por último se encuentran los que son las fuerzas de dispersión de London, que plantean dichas fuerzas. Son prácticamente el tipo más débil de interacciones intermoleculares que ya se han nombrado. Y estas se forman, las cuales son unas estructuras y átomos, los cuales su estructura y los átomos le imposibilitan la formación de un dipolo permanente. Y dicha afirmación para moléculas no polares o átomos de gases nobles. Y esta fue toda mi explicación del tema del grupo. Esta fue toda mi explicación del tema que le tocó a mi grupo y por ende a mi persona. Muchas gracias.